Buenas noches, gracias por estar con Televisión Oriental, Canal 23 y su programa Controversia. Bueno, ha habido una actividad muy fuerte en el Pleno del Legislativo. Los diputados han trabajado. Mucho dicen algunos y otros dicen que no ha trabajado casi nada. Bueno, la discusión es la siguiente. Hay comisiones y se pretende seguir llamando a funcionarios que están en este momento laborando con el gabinete del presidente Bukele y otras actividades que se están desarrollando. Vamos a tocar un tema tan importante en la Asamblea Legislativa, de lo que es el Fomilenio 2, el veto del presidente y lo que ha sucedido, y posteriormente vamos a conversar acerca de una denuncia que se ha puesto contra el fiscal general de la República. En esta ocasión, a nuestro invitado del programa de Controversia en Televisión Oriental, Canal 23, a la licenciada Tania Pastora, abogada, y muy reconocida, puede ser también la visita del licenciado Eric Orellana, muy reconocido abogado del oriente del país. Muchas gracias, licenciado Arévalo, por la invitación. El proceso interno en el Palacio Legislativo, que constantemente hay ese forcejeo entre el presidente de la República y los diputados del FMLN Arena y otros diputados que están expresando opinión sobre lo que se están haciendo en la Asamblea. Quiero que escuchemos un video para comenzar con lo que ha sucedido con el veto presidencial. El presidente Nayib Bukele es un veto al desarrollo, es un veto al apoyo a las comunidades, a las personas más vulnerables de nuestro país, es un veto al pago de salarios y francamente lo que involucra, lamentablemente, es el quiebre de muchas empresas, particularmente o generalmente de microempresas. La conducta es miserable. En cuanto a el pago al FODES, en realidad no es algo abstracto, es impedir la herramienta que tienen las municipalidades para llegar a donde está la gente más pobre, más vulnerable y más necesitada de El Salvador. El no pagar salarios es algo imperdonable y el que esté conscientemente, y por eso digo que es una conducta miserable. El proyecto no lo podemos pensar en una parte que fue Fomilenio. No se puede traer dos presupuestos, ya está ahí presupuestado y no puede el gobierno traerlo en el otro proyecto que no tiene nada que ver con los fondos para el FODES y para los veteranos. Ellos hacen una especie de compilación de opiniones en relación a los vetos del presidente, que por supuesto es entendible desde la posición que tienen. Ahora ya será la Sala de lo Constitucional la que ya en la controversia van a tener que dirimir quién de los dos tiene la razón, en vista que pues tenemos dos posiciones completamente antagónicas. La Asamblea dice que pueden perfectamente cambiar la orientación de los fondos, sin embargo el presidente dice de que como ya estaba designado, entonces pues no era posible volverlos a designar o darles otra orientación, cuando sobre todo la dirección de las finanzas públicas, pues por constitución corresponde al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Ahora, tenemos que entender todo esto desde una óptica completamente política y nada técnica. Pues estamos ya a la campaña en la antesala de una campaña electoral en donde hacer ver mal al contrario pues va a ser como la estrategia primordial, sobre todo si tenemos nosotros en cuenta que los diputados actuales o la conformación de la Asamblea actual es precisamente, la oposición al gobierno. El gobierno no tiene partido, bueno, sí tiene un partido que fue vehículo para llegar a la presidencia, pero podemos afirmar que en realidad el partido todavía en gobierno no está utilizando curules en la Asamblea Legislativa. Y por otra parte, esta Asamblea Legislativa es la misma que ahora cuestiona los contrapesos o cuestiona las legalidades, cuestiona la democracia, y eso no quiere decir que esté mal que cuestione lo que consideren que no está bien. Eso quiere decir únicamente que no tienen la moral para venir a cuestionar absolutamente nada, ni muchísimo menos sobre contrapesos o sobre democracia o sobre legalidad, cuando han sido los que principalmente han violentado todo esto. Ahora, definitivamente podemos nosotros tener la opinión que uno u otro tiene la razón, sin embargo, definitivamente hay que esperar la posición de la sala en resolución de controversia, que hasta ahora le ha dado mucho la razón a la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de la ejecución final de un proyecto
que El Salvador estaba obligado a dar una contrapartida de 50 millones de dólares. Pero los gobiernos del FMLN también pudieron dar respuesta a ir haciendo un pago a medida que se iba ejecutando el proyecto. Ahora resulta de que la Asamblea Legislativa emite un decreto donde dice, mire, le vamos a pagar a usted los 50 millones del Fomilenio, pero denos 280 millones para pagarle a los alcaldes. Muchos consideran de que este dinero disfrazado de FODE es realmente la campaña política que quieren hacer los alcaldes. Hay una gran desesperación en los sectores opositores al gobierno en agarrar ese dinero y hacer a saber que hasta ahora la Corte de Cuentas no ha cuestionado ninguno de los ingresos que han tenido los alcaldes. Han recibido millones de dólares y todos están limpios. La Corte de Cuentas no ha cuestionado a ninguno de los 262 alcaldes que existen en el país. En el caso de El Salvador, con el gobierno de Bukele, hay estudios que dicen que se están cumpliendo 12 parámetros. Nosotros aplicamos a un tercer Fomilenio, pero si no se paga la contrapartida de los 50 millones, sí habría problemas, porque quedaríamos como mala paga. Entonces, yo esperaría realmente de que la Sala de lo Constitucional emita una resolución favorable a los intereses de la ciudadanía. Recordemos que este Fomilenio 2 es para la zona costera. Este Fomilenio 2 es el que está haciendo el periférico Claudia Lar, la calle del aeropuerto y una serie de proyectos que están en su fase final y que algunos ya quedaron paralizados desde esta semana. El diputado ahí, Rodolfo Parker, que iban a certificar a la Corte de Cuentas porque, mire, este dinero, dice, nosotros no habíamos autorizado la asignación, dice, ¿por qué lo gastaron? Entonces, vamos ahorita a certificar a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía, dice, para que ellos ya tomen cartas en el asunto y sigan un procedimiento en contra de, seguramente, del ministro de Hacienda. Quiero decirles de que hay varias denuncias que se han hecho en la Fiscalía de Evasión Fiscal. Todos los jueves estamos viendo las denuncias que está haciendo el ministro y no he visto ni una que ha salido. Al contrario, vimos de que en el caso de un empresario grande aquí, la Sala de lo Constitucional lo amparó y dijo, no, a este no lo pueden seguir investigando sobre las evasiones fiscales. Y en este caso, que estamos viendo de un decreto que se asigna dinero, de un dinero que ya, como les expliqué, se está ejecutando en la fase final del 640, de los 1.000 millones que se asignaron ahí, ellos de ahí quieren que agarren 280 para las alcaldías. Ese dinero ya se gastó, ese dinero ya se ejecutó, ya está por finalizar. Entonces, la Asamblea Legislativa tiene que leer con inteligencia las encuestas, tiene que leer lo que el pueblo está diciendo. No puede ser que la Asamblea Legislativa esté empecinada en caerle mal al pueblo. ¿Qué dice Numan Salgado en una publicación que sacó? Que tiene que ver de lo que usted acaba de expresar. Las pantalla número 6, por favor. Pantalla 6. ¿Qué es lo que dice Numan Salgado acerca de este préstamo? A ver, dice Numan, en el préstamo del BID de 250 millones que se aprobaron, 55 millones para Fomilenio, 75 millones para sus alcaldías. Hoy la extorsión es 50 millones para Fomilenio 2 y 288 millones para sus alcaldías. Sin extorsión no hay Fomilenio 2 y se perderán las obras. Le estaba explicando de que no hay financiamiento, están agarrando de un dinero que ya se gastó. ¿Y para los veteranos? Estamos hablando de 19 millones para los veteranos. Si nadie está diciendo que esa gente no tenga derecho a que se le pague su pensión, estamos hablando de gente ahí de la tercera edad, gente mayor, pero lo que estamos aquí es de la ilegalidad y de la forma en que la Asamblea Legislativa está jugando. Está queriendo entorpecer desde hace rato, poniendo trabas, cuando hace unos meses se vinieron gestionando una serie de créditos con diferentes organismos internacionales y desde entonces hubo una oposición y
y el gobierno anunció de que podía darse una situación en que no había dinero. ¿Y qué es lo que se va a hacer si no hay dinero, si no hay liquidez? Priorizar los pagos. ¿Y va a ser más importante el FODE que pagarle a los médicos que están tratando la pandemia? Claro que no, es más importante pagarle a los médicos sus salarios, sus aguinaldos. Entonces yo, sinceramente, digo con una opinión independiente, sin pertenecer a ningún partido político, de que la posición que tiene la Asamblea Legislativa es una posición torpe, errada, que realmente el pueblo no quiere esa posición. Se los está diciendo con las encuestas y esto está abonando más a que ellos caben en su propia tumba. A ver, licenciada, ¿y cree usted que así como está la situación, hay una posibilidad de que se pierda el Fomilenio 3, así como está esta cuestión, si no se aprueba? ¿Sí? Pues en realidad yo sí lo veo como una probabilidad. Lastimosamente hay que considerarlo. Siempre hay que uno actuar imaginando el peor escenario o preparándose para el peor escenario y esperando, por supuesto, lo mejor. Pero sí, el peor escenario es que se pierda y que internacionalmente se incumpla esa parte del contrato de Fomilenio con Estados Unidos, quien históricamente ha sido el mejor socio que hemos tenido en muchos aspectos, sobre todo cuando estamos en un momento coyuntural de intentar que el TPS tenga mayor protección, el DACA, bueno, todos los programas en términos generales para proteger a los ciudadanos salvadoreños que están residiendo en Estados Unidos, ya sea por motivos de migración forzada, por época de la guerra, migración forzada por criminalidad pandilleril, o por simplemente porque el Estado de El Salvador es incapaz de proporcionarle a sus ciudadanos seguridad o una vida digna, un hogar, alimentos, un trabajo, oportunidades, etcétera. Está bien que se hagan todos los cuestionamientos y verificaciones al órgano ejecutivo. A mí me gustaría también que se hiciera en el órgano legislativo, en el órgano judicial, pero sobre todo, de momento, en las alcaldías. En las alcaldías se les está entregando bastante dinero, pero un punto muy importante que dijo Lico Orellana es que históricamente, aunque no lo hemos podido comprobar porque ha habido, digamos, encubrimiento por parte de los entes contralores en el pasado, por el mismo punto que enuncié anteriormente, que los funcionarios de segundo grado son electos de una forma partidaria, que no se respetan los requisitos de la jurisprudencia constitucional ni constitucionales, entonces no se ha investigado todo esto, pero todos sabemos, es un secreto a voces, que estos fondos que las alcaldías reciben no solo no han sido controlados, sino que además han sido utilizados para campaña electoral. Es decir, eso yo creo que todos lo sabemos y eso no significa que esté bien, y que no vayamos a hacer nada porque las alcaldías del día de mañana ya no van a ser de ellos. Siempre hay que hacer contralorías. Entonces, llama la atención y preocupa bastante que no se quiera ni se tenga ni siquiera el más mínimo interés de ejercer contraloría sobre los fondos que se están ejecutando de parte de las alcaldías cuando tenemos todos estos antecedentes. Según usted, el peso del fiel de la balanza está inclinada para aquellos que eligieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya está destinado, y por aquellos que tienen el músculo económico que deciden qué es lo que se va a hacer en la nación. Es correcto, eso es lo que puedo dar de lectura en conclusión sobre el comportamiento de muchos de nuestros funcionarios últimamente, no solamente en las salas. Nosotros ponemos un recurso de amparo en la sala de lo constitucional y pasan semanas y no nos resuelven. Y llega otra persona conocida, con mucho poder, y le resuelven en 2 días. Hemos visto esos casos en las resoluciones de la sala de lo constitucional. En relación a lo que decía la licenciada Tania Pastor, muy de acuerdo. Hay muchas resoluciones que debe conocer la Corte Plena. Es la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia. Y la Sala de lo Constitucional se ha tomado esas atribuciones. La Corte Plena son 15 magistrados. La Sala de lo Constitucional son solamente 5. Y en relación al derecho comunitario que hablaba la licenciada Pastor también, de que cómo es que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional no son apelables. O sea, ellos dictan una sentencia y hay que agachar la cabeza. Se ha apelado a que el derecho comunitario tiene vigencia aquí en otros países, en Venezuela. Las organizaciones civiles, los ciudadanos se van a poner
apelaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y han resuelto esos organismos. Acabó Mauricio Funes también, que bien sabemos que Mauricio Funes estaba aliado hasta con el fiscal Luis Martínez, al que está preso. Entonces, estamos viendo que estos magistrados, para terminar de responderle las preguntas, para mí comenzaron bien, pero terminaron muy mal. A mí, en realidad, esto de los magistrados, la sala anterior, sí tengo la opinión que en algunos casos se excedió y mucho. En cuanto a las resoluciones de inconstitucionalidad de decretos de nombramiento de funcionarios de segundo grado, todos los que declararon inconstitucionales son de izquierda. No hubo un solo funcionario de derecha que su nombramiento haya sido declarado inconstitucional. Pero quiero retroceder todavía un poco más, porque la sala anterior, es decir, a eso voy, que quién ejerce el verdadero contrapeso de una sala de lo constitucional. Hay un tema en específico que yo lo he anunciado muchas veces en cuanto al fondeo del presupuesto general de la nación, que antes del 2011 todavía se hacía entre unidades de imprevistos, me parece que se llamaba, y hacían cambios de fondos de una institución, del órgano ejecutivo a otra, sin que pasara por la asamblea. Entonces, en el 2004, la sala que estaba constituida en el 2004 estableció que ese mecanismo de fondeo era legítimo, que era legal, pero prácticamente estaba transcribiendo en su resolución lo que decía el presidente de la República en ese momento, Tony Saca, a la sentencia de la sala de inconstitucionalidad, en donde daba valor y legalidad completa a 2 artículos de la Ley General del Presupuesto de ese año. Es el tema del fiscal general de la República, acerca de la posición que se ha tenido de las denuncias que se han hecho constantemente. Quiero que veamos esta, ¿cómo se llama?, la opinión expresada por el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, el doctor o licenciado González. Y él dice lo siguiente, que dice el ex magistrado: nosotros hubiéramos declarado inconstitucional la elección del fiscal general. El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo González, aseguró este lunes que con la jurisprudencia anterior, la Sala de lo Constitucional habría declarado inconstitucional la elección del fiscal general de la República, menciona él. Y continúa siempre en la publicación del periódico El Mundo: en mi opinión, dice él en la siguiente pantalla, con la jurisprudencia anterior, creo que nosotros hubiéramos declarado inconstitucional la elección, pero hay una nueva integración de la sala. Este proceso de elección, donde se advierte una vinculación material, aunque se trata de una cuestión interna del partido, por lo menos admitir la demanda, pero no estoy para decir a los nuevos magistrados, afirmó hoy en el programa de Pencho Aida. Su nombramiento por afiliación material al partido Arena, y también porque no se ha documentado, porque no existe en realidad, una competencia notoria, que es decir, que el fiscal general tenga una especialización y que sea sobresaliente en materia penal y en dominio de persecución del delito, y precisamente eso no lo documentó la sala porque no tiene cómo documentarlo. El currículum, lo he sostenido yo, del fiscal general es muy impresionante, es muy bueno, y quizás hubiera sido muy bueno, hubiera sido mejor que desempeñara un cargo en otra área, pero no en la penal y precisamente en el cargo de fiscal general, y eso se ha visto en el manejo de sus casos. Yo siempre le voy a dar, y no voy a cambiar mi opinión, en que yo siempre le voy a reconocer al fiscal general 2 cosas bien importantes. Una de ellas es que el fiscal general ha sido el único fiscal general que ha tenido el valor de traer a los tribunales casos tanto de derecha como de izquierda y como de cualquier partido político y sin partido político, los ha sentado en el banquillo de los acusados. Eso se lo reconozco y se lo voy a seguir reconociendo siempre. Otro punto importante que le voy a reconocer al fiscal general es que rompió la dinámica que traía la administración anterior de torturar y coaccionar a los testigos, a los imputados, y de hacer malicias dentro del proceso penal. Esos dos puntos importantísimos debo de seguírselos reconociendo siempre al fiscal general. Yo digo que él no reúne los requisitos es porque en realidad también es así. Cuando él ha llevado casos, tanto de un lado como de otro, los ha hecho de forma tan deficiente que el único resultado posible va a ser que el caso se caiga. Cuando nosotros, incluso desde que pasó el inicio de las entrevistas del señor Quijano, que hasta lo recibió en su oficina, lo tuvo todo un día entrevistándolo, cuando el juez especializado de sentencia C lo remitió para que se le investigara como imputado y él lo llama como testigo,
allí uno se da cuenta de que en realidad el fiscal general estaba un poco desubicado en lo que tenía que hacer para manejar el caso. Luego aparece un tuit, por ejemplo, en donde dice: presentamos requerimiento de instrucción formal sin detención. Él estaba muy orgulloso de no pedir detención contra una agente policial que había ejercido su legítima defensa en alguna acción. Si él mismo estaba diciendo que había legítima defensa, pues no procedía a pedir instrucción, procedía a otra cosa. Pero también podemos seguir diciendo la selectividad con la que ha dado tratamiento a estos casos. Porque, por ejemplo, casos de derecha, de personas y de gente que tiene poder político y poder económico, pues ha llevado estos casos a la justicia con selectividad en el tratamiento. Cuando a Juan Pueblo le pide detención, le gira la detención y le hace caer todo el peso de la ley sobre sus hombros y los deja presos, hace que permanezcan presos durante todo el proceso, estamos ante un trato selectivo y discriminatorio, cuando a otras personas que ejercen cargos públicos, a ellos les piden medidas. Esas personas son intocables y ellos sí tienen arraigo domiciliar, laboral y familiar. Entonces, al final ya no solo es el desconocimiento del área penal que lo hace darle un maltratamiento a los casos, sino que además está dando, debido a su afiliación material hacia el Partido Arena, un tratamiento distinto a los imputados del Partido Arena. Cuando llega a meter, por mucho que quiera decirle cualquier profesional del derecho que haya sido fiscal o no haya sido fiscal, que le quiera decir a la población: miren, todos andan armados, es parte del equipo fiscal, es completamente falso. No hay arma de fuego que sea parte del equipo fiscal, ni tampoco hay una autorización especial para que anden en los allanamientos con arma de fuego. Es mentira. Yo se los digo con conocimiento de la ley, y les digo, no me crean a mí, vayan y lean el artículo 62 y el 72 de la ley de armas y se van a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo tiene un fundamento legal. Cuando otras personas vienen y le dicen eso es mentira, ella solo tiene una posición, pero no les dicen cuál es el fundamento legal que faculta a un fiscal andar en allanamientos, y la excepción es para el fiscal general, no es para los auxiliares fiscales. Es falso. Decir que son inconstitucionales, valga la redundancia, hasta que ya terminaron sus funciones. Y hay jurisprudencia en el caso de los funcionarios que emiten justicia, que tienen facultad jurisdiccional, la Corte de Cuentas, Fiscal General, Consejo Nacional de la Judicatura, magistrados, todos estos funcionarios de segundo grado. Hay sentencia de la Sala de lo Constitucional anterior que establece que no deben ser vinculados a ningún partido político. Entonces, cuando estamos hablando del fiscal general, el doctor Raúl Melara, hay una afiliación de él, como bien lo dice en el recurso la licenciada Tania Pastor, hay una afiliación de él material, porque quiero decirle que los recursos anteriores que ha resuelto esta sala nueva, ya hay recursos que se interpusieron en contra del fiscal Raúl Melara, y viene la Sala de lo Constitucional y dice, bueno, dice, mandamos a pedir el informe al Tribunal Supremo Electoral sobre los afiliados del Partido Arena, y aquí no sale, dice, que no aparece en la lista de Arena. Dice. Eso se llama una vinculación formal. La licenciada Tania Pastor está hablando de una vinculación material. Es cierto que no puede aparecer en la lista de los miembros del Partido Arena en el Tribunal Supremo Electoral, pero aparece en videos, aparece con ellos, viene de grupos de presión de derecha vinculados al Partido Arena. Entonces el hombre es de derecha, es de Arena, 100%. Entonces espero que el recurso de la licenciada Tania Pastor sea resuelto conforme a derecho, conforme respetando la jurisprudencia que existe en el país, que defiende los intereses de las empresas, yo no diría de la gran empresa. Entonces, él está vinculado a la ANET, a FUSADES y al Partido Arena, hacia ahí sale diciendo, cantando el himno de Arena en el video que acabamos de ver. Entonces, ¿qué fiscal independiente vamos a tener? Si a este fiscal le caen por lo menos 10 llamadas a diario, la gente esta de este partido a diario le habla, tiene el teléfono directo de él, el WhatsApp, y le dice, este caso lo vas a llevar ya. Tenemos que quitar a este director de la policía porque el plan control territorial está dando resultados y no podemos permitir eso.
La pandemia se ha administrado muy bien y eso no lo podemos permitir. Hay que llamar al ministro de Salud, tenerlo entretenido en la Asamblea Legislativa, que pase contestando preguntas, y le llega el ministro de Hacienda también y le hacen un cuestionario, se lo tiran la otra semana, el mismo cuestionario, y el hombre dice, yo no puedo estar viniendo aquí todo el tiempo, pasar en la Asamblea Legislativa, dice. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es hacer un papel político partidario. Si para eso no se ha elegido un fiscal general.